en la danza un arma de doble filo. En primer lugar, queremos agradecerles a todos por participar en estos espacios de diálogo y reflexión sobre los temas transversales alrededor de la danza. Estos espacios se abren en el marco del proyecto Más Danza de la Fundación Integrando Fronteras, que tiene como objetivo fomentar la reflexión, la investigación y el desarrollo de las propuestas lógicas con el dinamismo del sector y los públicos. Este año el proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación, como nos estaba comentando Viviana. Y antes de iniciar con este tema, considerando que este es un espacio virtual que está siendo grabado y cuyo producto podrá ser usado como soporte del mismo, por la captura de la imagen, los datos e ideas como parte de la dinámica digital, debemos autorizar su participación en este espacio. Para tal fin, vamos a exponer lo siguiente. Quienes se encuentran vinculados en esta sala para el tercer encuentro en danza, autorizamos a la Fundación Integrando Fronteras a realizar grabación audiovisual de estos datos e ideas para que sean usadas como soporte de la realización de la presente actividad y difundidas en cualquier momento y en cualquier medio de comunicación como parte de un resumen audiovisual del mismo. Asimismo, autorizamos plasmar las ideas en un documento resumen de la actividad como soporte y o referencia, sin que por lo anterior se produzca algún pago por el uso de imagen o, no sé, de la idea en sí. Para quienes ingresan por primera vez, les contamos que este espacio de encuentro algunas veces hace referencia a saberes específicos desde un ponente y otras como esta son para la construcción de posturas, ideas y acuerdos, por lo que no hay verdades absolutas o solo una verdad y pues no tengan temor de participar. Todos quienes se encuentran en estos espacios tienen la palabra y están invitados a dar su opinión o visión sobre el tema. Por lo anterior, los invitamos a cada uno de activar sus cámaras y dejar en silencio el micrófono. Para participar, solo deben de levantar la mano. Al lado izquierdo de su pantalla van a poder apreciar la descripción de chat por si quieren hacer alguna pregunta y que vayamos respondiendo, etc. Ya como entrando en materia y para referirnos específicamente del tema que hoy nos convoca, de un modo personal, me ha llevado, digamos que el tema como tal me ha llevado a hacerme muchas preguntas, entre ellas, ¿qué es y qué no debe ser gratuito en el desarrollo de las artes? Esto me llevó a pensar en aquellas manifestaciones que transmiten saberes, que permiten el desarrollo cultural y la identidad, como que son acciones que no deberían ser mercantilizadas, por lo que es un hecho, o son hechos de expresión personal, de acervo cultural, de reflejo de la identidad. Con esto me refiero como a las expresiones comunitarias, a la creación del colectivo como resultado de la simbología, pues de mi comunidad, por ejemplo. Muy por el contrario de aquellas acciones que se desarrollan desde el contexto de la creación individual, que requieran tal vez una mayor estructuración empleando elementos de otras disciplinas. Sí deben incluirse en una dinámica económica que debe ser reconocida o valorada, a las cuales considero que sí se le debe poner o reconocer y no deben ser gratuitas, por ejemplo. En este marco y bajo la situación en la que nos encontramos hoy, considero que las acciones que hacemos a través de los talleres, encuentros, no sé, artísticos, no deberían ser gratuitos, como hemos visto desde que se desató esta pandemia. Hemos visto como muchos talleres libres, como muchas clases abiertas libres, y pues de alguna manera eso puede producirnos también que nuestros públicos que han estado entendiendo el valor de las artes, hoy piensen que tal vez no necesariamente ese valor deba ser pagado. Le abro el micrófono a ustedes para que empecemos como a reflexionar sobre estos temas.
¿Quién dijo yo? Estamos muy callados. Juan Morales, cuéntanos. Bueno, para introducir un poquito más, no todos nos conocemos, entonces, bueno, mi nombre es Sheila Yurivilca, yo coordino el proyecto Más Danza y pues estamos como abriendo estos espacios para generar reflexiones. De hecho, como lo contaba Vivi hace un tiempo, ya llevamos unos 3 añitos construyendo estos espacios. Sigue, Juan. Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Juan Fernando Morales Londoño, soy de la ciudad de Pereira, Risaralda. He tenido la oportunidad de vivir muchísimo tiempo en Bogotá y también en México. Me dedico a la danza clásica, a la danza contemporánea específicamente. Pues nada, yo sí estoy realmente bastante interesado y cuando vi el flyer de este encuentro me interesé muchísimo porque sí me he hecho ese tipo de preguntas. Y quizá como artistas en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de reflexionar sobre eso, que para mí en este momento es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Estoy en una etapa bastante crucial de mi carrera y es conseguir un trabajo en una compañía profesional. Entonces, eso me lleva a mí a ver el trabajo de la danza como una necesidad para mantener mi estatus económico, para poder pagar la renta, para poder pagar mis servicios y todo lo demás. Entonces, cuando yo me encuentro con una cantidad de personas, colegas, incluso amigos, que están dando una gratuidad en sus enseñanzas de la danza, yo me empiezo a preocupar y digo, entonces mi trabajo, ¿qué va a pasar? O sea, el valor de mi trabajo, ¿qué? ¿Cuándo voy a poder cobrar por mi trabajo además? Yo en un inicio decía, no, cuando se acabe la pandemia, pues ya vamos a regresar a la normalidad. Pero pues creo que la pandemia se tarda mucho, ¿no? Entonces estoy como en ese constante cuestionamiento y pues me gustaría también como escuchar sus opiniones de todos, de todos, de todos, porque son preguntas que me hago el día a día y digo, bueno, ¿y cómo vamos a comer los que no tenemos un trabajo fijo todavía en una compañía profesional? Entonces, obviamente uno empieza a crear estrategias y empieza a decir, no, pues entonces voy a dar clases por Zoom con las familias, las tías, y les voy a cobrar la clase de bailoterapia, no sé, algunas posibilidades que se abren, ¿no? Porque uno dice, pues bueno, sé dar salsa, entonces hago ballet, pero también sé bailar salsa, entonces voy a dar clases de salsa, ¿no? Empieza uno a agarrarse de todas las posibilidades que tiene y me parece que eso es parte de nuestra supervivencia. Pero a mí me interesa mucho cómo se le va a dar valor a eso, ¿no? A la danza, en mi caso clásica y contemporánea, como un asunto que aunque la compañía José Limón está dando clases en Instagram gratis, aunque la compañía de Merced Cunningham, aunque el Martha Graham, aunque el Bolshoi estén dando clases, pues de alguna u otra forma eso afecta a nuestro pequeño mercado, ¿no? O por ejemplo las pequeñas escuelas o academias que ahorita dicen, las niñas dicen, no, yo no voy a pagar porque yo voy a tomar clases por Instagram. Eso es una tristeza para amigos y colegas que en este momento tienen como ese tipo de situaciones. Pues a mí sí me gustaría saber, digamos, bajo su experiencia y bajo el recorrido que tienen y la documentación que han tenido, pues qué piensan al respecto, no sé. Joana había levantado la mano aquí por Zoom, entonces le damos la palabra a Joana. Hola, ¿cómo Bueno. están? Aló. Espérate a ver que me vean porque estoy aquí en la pantalla del computador, entre el celular y el computador, entonces está la loquera. Bueno, me parece muy importante el espacio. Me llama muchísimo la reflexión de Juan y él refleja una preocupación que a mí me llama más allá solamente de esta situación y esta contingencia actual, y es cómo estamos pensando el campo laboral de tantos bailarines que se están egresando en diversos programas, tanto de técnicos, tecnológicos y profesionales, gente que se va fuera del país y que regresa, teniendo en cuenta que la mayoría de los espacios de danza son independientes por un lado y por el otro lado no se está garantizando un pago, como lo dice él. En otros lugares tú entras a una compañía, pero ese sistema además se está acabando. Sí, o sea, globalmente en España hace poquito vino un gestor, el año pasado lo trajo Vidartes y él nos decía, es que ya ni en Europa está funcionando así. Ya la gente no está contratada, sino que tiene que estar en un lugar y en otro, y eso como ya nos pone en un lugar de vulnerabilidad. Específicamente sobre lo que estamos hablando,
y reflexionando sobre lo que decía Sheila, de cuáles son los contenidos que pueden ser compartidos libremente y cuáles no. Digamos que, bueno, también es como por mi formación en universidad pública, supongo, y es que hay ciertos tipos de informaciones que deberían ser públicos, sobre todo por la creación inclusive de público, valga la redundancia, o sea, que estén disponibles para todo el mundo porque ayudan a que la gente valore el trabajo. Entonces, nosotros desde nuestra iniciativa, desde nuestra escuela, hemos hecho algunas charlas que quedan abiertas para todo público, contenido libre, pero ahí tú no estás aprendiendo ni te estamos certificando que sabes, sino son charlas. Entonces hablamos de improvisación, hablamos de puesta en escena, hablamos de una cosa, hablamos de la otra, más para ayudar al público a valorar ciertas cosas específicas. Pero ya, por ejemplo, cuando la gente empieza a que tenemos clase gratuita de esto, tenemos clase gratuita de lo otro, de hecho, inclusive IDARTES y la Secretaría de Cultura y el Instituto de Recreación y Deporte están haciendo clases gratuitas todo el tiempo, abiertas para toda la población, pues digamos que eso hace que los espacios de una posible, los espacios posibles lucrativos, perdón, me volví un 8, para nosotros los gestores y cultores y formadores se cierran porque ya hay un montón de ofertas que no son solamente, y esto es lo importante, o sea, no es solamente que la escuela de danza de X sitio está haciendo clases gratis o que Juan como bailarín está haciendo unos espacios gratis, sino que desde las mismas entidades públicas están haciendo estas clases gratuitas, que tienen además una posibilidad de llegar a una población mucho más grande de la que uno puede dar. Entonces ahí es cómo competimos con eso, sobre todo. Y también está la pregunta de cuál es la calidad de los contenidos y quién asegura que los contenidos virtuales estén bien. Y, o sea, en general hay una serie de preguntas acerca de lo gratuito. Entonces, como para redondear, yo creo que es importante, sería una importante reflexión para el gremio hacer una categorización de cuáles son los contenidos que son útiles y necesarios para dejar, por ejemplo, para crear públicos, que es muy importante, pero cuáles son los contenidos que pueden garantizar una formación real. Sí, por ejemplo, claro, están los de la Limón haciendo las clases gratuitas. Una persona que yo conozco, que es mi hermana, que estuvo tomando clases con la Limón Dance Company, pues ella las aprovecha mucho mejor, pues porque ella ya sabe. Pero una persona que no, pues no. Entonces también es esta cuestión de quiénes son las personas que realmente pueden aprovechar esos recursos virtuales gratuitos, por un lado, y por el otro lado que ya desde el punto de vista comercial, lo que nosotros podríamos hacer para competir es garantizar un mínimo de calidad y de retroalimentación. Pero eso implica además una serie de cosas muy complejas de manejar este tipo de herramientas que son tan diferentes y tan contrarias a lo que usualmente manejamos. Entonces, ¿cómo hacer para, uno, garantizar calidad, dos, tener claridad de cuáles contenidos pueden ser libres y cuáles no, y tres, cómo estamos inclusive compitiendo con el Estado, que eso me parece muy complicado. Eso es. Dale, Jimé. Hola a todos, yo soy Jimena Alvillar. Como hablábamos el martes, les cuento un poquito porque sé que hay un par de personas que sí estaban, otros no. Yo me he desempeñado en muchos campos pues muchas áreas de nuestro gran campo de la danza, de nuestro mundo, de nuestra industria, que realmente es una industria, hay que pensarla así, sobre todo estamos hablando de temas de qué cobramos y qué no cobramos. Entonces, bueno, yo he sido y sigo siendo bailarina, coreógrafa, productora, jefe de escenario, diseñadora de iluminación para danza. Desde el año pasado tenemos un festival con Sheila que se llama Hysteria Fest. Y además trabajo para una compañía, una empresa de representación de artistas que se llama LC Management de Nueva York. Entonces, creo que puedo tener un poquito de conocimiento de no solo lo que pasa acá, sino de lo que está pasando desde lo que vemos en la empresa de representación de artistas. Entonces, yo creo que en este momento tenemos que tener en cuenta un par de cosas que son claves y que pueden
usarse en general, pero también hay que como contextualizarlas dentro del momento de esta pandemia. Uno, hay una gran necesidad de sentirse relevante y mantenerse relevante en el medio. Entonces, eso ha generado esa necesidad de generar un contenido, bueno, malo o regular, para poder seguir siendo visible. Recuerden que en nuestro medio, igual, cuando uno se va al país, pues uno deja de existir en el país, porque no lo ven con los que estamos hablando. Que si yo viví 4 años por fuera y al volver es como volver a decir, uy, sí, venga, ¿dónde están los espacios? Entonces, el perder ese espacio es un poco como, siento yo, un miedo del que no se habla y de dejar de ser relevante. Por lo tanto, yo siento que tanto en Colombia como en Estados Unidos, mucha gente está tratando de mantenerse relevante con lo que pueden ofrecer. Tenemos, con el C Management representamos una compañía, ellos hacen teatro, pues está considerado teatro, pero lo que hacen son películas al estilo vintage, que tienen la música en vivo, tienen varias cámaras, tienen sombras, tienen muchos elementos, pero ellos han tenido la conciencia de cómo son una compañía de multimedia, de tener unas grabaciones de una alta calidad de sus trabajos. Y en este momento tuvieron muchísimas giras canceladas y decidieron poner 2 de sus obras para streaming, pero con la opción de las donaciones. Les cuento que ellos han logrado recolectar, para hacer la primera vez que hacen eso, yo digo que es una buena cantidad de dinero, en este momento no importa el cuánto, pero en Estados Unidos está la idea de la donación o del reconocimiento al trabajo de los artistas por ese trabajo que ya ha sido desarrollado. Lo conozcan o no, pero tuvieron acceso a ese material de muy buena calidad y entonces la gente dice, ok, yo voy a hacer esta donación de X, Y o Z monto para poder seguir apoyando a los artistas. En términos de qué nos sirve y si en Colombia nos serviría esa estructura, yo lo dudo, porque no hay una cultura de, digamos que ahora con los backis y apoyar los proyectos se está empezando a generar, pero no está todavía al punto de, yo veo que algunos conocidos dicen, ay, sí, acepto donaciones, pero no tengo ni idea si por lo menos reciben, no sé, 5,000 pesos por una clase que están tomando en Facebook o no. ¿Qué me parece complejo de eso? ¿Cómo vas a cobrar si tu calidad no es suficientemente buena cuando estás haciendo una clase en un Facebook Live y tu señal de internet se está cortando y las personas no te están escuchando? Respecto a talleres y este tipo de cosas, Joana, tú decías algo que me parece muy importante, mencionaste la idea de la certificación. Ahí podemos generar una diferencia, porque nadie hasta ahora, hasta donde yo sé, y corríjanme si alguien tiene otra experiencia, es que ni siquiera con el limón, ¿cómo vas a tener tú un certificado de que tomaste las clases gratuitas? Entonces, con las grandes compañías sí tienes la opción, tengas un conocimiento o no. Las grandes compañías están dando eso una opción de la gente que no puede viajar a Nueva York a tomar la clase con el limón o el taller cuando está algún maestro certificado, pues de pronto puede ensayar y quedarse enganchado con la clase. Pero a la hora de los soportes, nadie va a poder presentar eso como un soporte. No, yo tomé 2 meses de clase durante la pandemia con la compañía Limón. Digo yo, pues muy chévere la clase, pero si tú quieres poner eso en tu currículo, eso no te va a servir de nada. Yo creo que tener cosas gratuitas es un arma de doble filo y muy compleja,
Les pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando volví al país, yo vi una obra, una coreografía muy cortica. El diseño de iluminación a mí no me parecía que fuera tan bueno para el trabajo coreográfico que tenía. Yo les dije a los coreógrafos, les hago el diseño de iluminación gratuito. Me parece increíble ese trabajo. Jamás oí de ellos. Entonces, al ser gratuito, no se valoró. Porque no tenían ni idea yo quién era, o porque no les importó, o no era lo que les interesaba. No sé, porque nunca tuvimos la conversación. Me pregunto yo, si le hubiera puesto un precio a eso, o si hubiera dicho, yo hago un diseño de iluminación, hablemos a ver cómo negociamos, si hubiera habido un interés diferente. Entonces, ¿cuál es la calidad que podemos ofrecer? Es lo primero que nos tenemos que preguntar si estamos hablando de un producto. Porque es muy distinto si has tenido una formación de años, o como decías, si tu experiencia es en clásico y en contemporáneo, y sabes bailar salsa también, es hacerse una pregunta muy consciente de yo cuánto quiero cobrar, o puedo cobrar por este conocimiento que tengo, qué tipo de conocimiento tengo, cómo lo valoro yo, ¿cierto? ¿Cuánto creo que me debo ganar por esto? Pero también conocer el mercado. Entonces, en este momento con la pandemia estamos, perdón la expresión, pues estamos jodidos. Jodidos. Porque hay un nivel de oferta que ya es como, uy, no, gracias. ¿Sí? El ofrecer cosas gratis pueden ser el gancho, pero ¿hasta dónde se vuelve sostenible y no nos afecta tanto a un futuro? Yo tengo más ideas, pero paro ahí para que otros hablen y sigo hablando en un momentito. Súper, Jimé, gracias. Bueno, eso nos deja pensar que antes de la pandemia igual teníamos esta misma situación, y lo exponía Johanna. O sea, los espacios, había muchos espacios que dictaban clases gratis, o que los costos eran muy bajitos, ¿no? Otros espacios que tenían unos costos, pero entonces la gente no se inscribía porque como habían otros espacios gratis, pues la competencia ahí era bastante desleal. Y ahora con esta situación, pues claro, digamos que el sector se tiene que mover, el sector se mueve, de hecho, les hace falta el movimiento, el desarrollo del ejercicio y demás, pero estamos priorizando las actividades de forma gratuita y no les estamos dando el valor a que se merece nuestro trabajo, y nuestros públicos están entendiendo que pueden conseguir todas estas cosas también en otros momentos de forma gratuita. No es que no lo puedan hacer, lo que pasa es que tienen que aprender a reconocer también esos públicos el conocimiento de las personas. No es porque yo un día amanecí y me volví bailarín, ¿no? Yo creo que los bailarines han hecho y tienen todo un proceso para llegar a donde están, ¿no? Voy a invitar al maestro Gustavo Rodríguez, que por aquí está, a María Gómez, al Semillero Ballet, a John Alexander Martínez, a que nos acompañen en esta conversación en relación a la gratuidad